Pues así, hermanos, pues vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? No se nos olvide que seguimos adelante con este Evangelio de Juan. Estamos ahorita estudiando este Evangelio y ya estamos terminando ya este capítulo 3, ¿verdad? Que estamos hoy para terminarlo. Mañana, el siguiente fin de semana vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a estar en Samaria. Vamos a estar allá en Samaria con la samaritana y vamos a estar aprendiendo otras cosas preciosas que ahí están en este capítulo, profundidades que vamos a estar viendo también, analizando algunas cosas que son muy edificativas para nuestra vida espiritual. Pero antes de eso, pues vamos a terminar este capítulo 3 y vamos así a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en este capítulo 3 y vamos a leerlo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo este capítulo, primeramente Dios. El capítulo 3, vamos a leerlo del 1 al 21. Del 1 al 21. Podemos ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor y así lee la palabra del Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Al inicio de este evangelio, Juan el apóstol describe al unigénito siendo el Verbo, que es Dios, que hizo todo lo que vemos, que fue la luz del hombre y que habitó entre nosotros. No inició con su genealogía, ni donde nació, ni tampoco lo que aconteció durante su nacimiento, sino que nos revela su eterno origen. Su eterno origen con el Padre de arriba vino de donde está su Padre, es eterno como su Padre y es sobre todo como su Padre. Juan el apóstol da testimonio, y aquí es donde vamos a ver nosotros el testimonio de Juan el apóstol.
Y una de las cosas que podemos ver aquí en este capítulo, podemos ver que el Señor es considerado maestro. Cuando nosotros vemos el versículo 2 que acabamos de leer, vemos que Nicodemo le llama rabí. Rabí sabemos. Él estaba seguro de que el Señor había venido de lo alto, porque así lo declaró él, y lo declaró también maestro, no maestro de él ni maestro de ellos, pero sí lo consideró un maestro. Aquí es donde nosotros podemos ver en el versículo 2 que le llama rabí. Y también este rabí, este maestro divino, Jesucristo, también vino para enseñarnos a nosotros algo nuevo, donde nosotros podemos ver en el versículo 3, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7, la enseñanza del Señor en este capítulo. Nos podemos dar aquí cuenta la enseñanza de este maestro. Y la enseñanza, nosotros nos damos aquí cuenta que Jesús nos enseña su origen también. Nos enseña que su origen fue de arriba, que su origen fue donde estaba el Padre. ¿Dónde podemos hallar esto? Esto lo hallamos en el versículo 13 y también en el versículo 31 también, donde nos enseña que Él vino de arriba. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo hallamos en el versículo 13 y también lo hallamos en el versículo 31. Aquí el Señor nos está dando una idea de dónde vino esta enseñanza y de dónde Él también vino. Este es Jesucristo, el Verbo. Jesús también nos enseña también el futuro y el estado en el que estábamos los que creemos y en el estado que están los que no creen. Cuando nosotros nos fijamos bien en este capítulo, nos damos cuenta de esto en el versículo 16 y también nos damos cuenta de esto en el versículo 18 de este mismo capítulo. Entonces, en este capítulo nos damos cuenta nosotros de las enseñanzas que el Señor nos da como el divino maestro que tenemos nosotros, y podemos nosotros también utilizar estas enseñanzas y basarnos en ella porque es para nosotros hoy. El propósito de este evangelio es, y esto lo hallamos también en Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Este es el propósito de este evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este fue el plan que tuvo Juan, para que todos conociéramos este evangelio y creyéramos en el Hijo de Dios, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, que en Él había salvación. Hoy, para concluir con este capítulo 3, veremos que Dios envió a su Hijo y que le dio su palabra. Y que no tan solo le dio su palabra también en enviándolo, sino que también lo amó y también le ha dado todo al Hijo. Nos damos cuenta también después, hoy nos vamos a dar cuenta de que el que cree tendrá vida eterna, pero el que no cree no tendrá vida eterna. Nos vamos a dar cuenta de esto en los versículos 34, en el versículo 35 y el versículo 36. En el versículo 34 vamos a ver el que Dios envió, le dio palabra. En el versículo 35 vamos a ver el que el Padre ama, le entregó todo. Y luego en el versículo 36 de este capítulo 3 vamos a ver el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces estas tres cosas vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Y en el versículo 31 así lee, porque el que Dios envió vino de arriba. Esto es una de las cosas que tenemos que nosotros ver siempre y no olvidar que el que vino de arriba, que es Jesucristo, vino de arriba a Él con una palabra para nosotros, fue enviado a nosotros por el Padre. El que Dios envió vino de arriba. Y lo que vio y oyó, esto testificó a nosotros. Entonces nosotros podemos creer todo lo que Jesús nos enseña en su palabra. Cuando vemos nosotros el capítulo 3, podemos nosotros confiar en las enseñanzas que Él nos enseña. El que vino de arriba fue enviado por Dios a nosotros. Juan 7:16 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que lo envió le dio la doctrina y podemos nosotros también confiar en ello.
Esto es lo más precioso del cristianismo, de que nosotros podemos confiar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, estamos hablando del que lo envió, estamos viendo aquí nosotros de que fue enviado a nosotros por el Padre. El que lo envió le dio la verdadera palabra, le dio la verdad. La palabra envió es una palabra en el griego que se dice apostelo. Esa palabra apostelo en el griego es el verbo de la palabra apóstol. Nosotros por eso muchos han utilizado esa palabra de decir que Jesucristo es apóstol también, porque fue enviado también por el Señor, fue enviado por el Padre. Aunque Él tiene todo lo del Padre, el Padre lo envió, el Hijo demostró la obediencia al Padre, demostrando su manera en sujetarse a la voluntad del Padre, y nos deja a nosotros también el ejemplo como hijos también, de sujetarnos también al Padre, al que llamamos Padre Dios de nuestra vida. El Hijo nos demuestra a nosotros que Él se sujetó al plan divino del Padre. Es relacionado aquí, hermanos, también esta palabra apostelo, que está en el griego, apostelo, envió. Lo hallamos también en Mateo 10, versículo 5, donde dice, a estos 12 envió Jesús. Esa palabra apostelo está ahí también, donde ellos también fueron enviados. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que el Padre envió al Hijo, el Hijo envió a los apóstoles, y nosotros también somos enviados a llevar las buenas nuevas. Esa palabra apostelo, esa palabra enviado, también es utilizada también en Marcos 13, versículo 27, donde dice, y entonces enviará sus ángeles. Otra vez vemos esta palabra apostelo aquí en el griego, donde los ángeles serán enviados también al final para levantar la cosecha. Esa palabra envió, enviados, apostelo en el griego. Entonces aquí vemos en el versículo 34, porque el que Dios envió, enviado por el Padre, ¿verdad?, con la doctrina del Padre, con la doctrina del Padre, dio la palabra del Padre. El versículo 34 también nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, las palabras de Dios habló. Lo que el Padre hablaba, el Hijo hablaba. Estamos viendo la igualdad que tuvieron los dos. Son iguales en el mismo mensaje, están en el mismo espíritu, en la misma autoridad, en el mismo nivel, no menos, no más. Así es como Juan el apóstol lo describe. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo era Jesucristo. Ahí vemos en el principio, en el capítulo 1, versículo 1, cómo Juan describe a Cristo, estando con Dios en la eternidad. Su origen es eterno y es con Dios. El que Dios envió habla palabra de Dios. Dios envió a su Hijo con palabra verdadera. Dios envió profetas también en el pasado, demostrándonos a nosotros que el hombre estaba capaz de retener la palabra, pero no en esa perfección como el Hijo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, lo podemos ver aquí en Números 11:25, donde vemos nosotros que el mismo espíritu que Moisés tuvo, pudo transmitirlo también a los 70 ancianos que también estaban con él en el liderazgo. Nos damos cuenta de esto en Números 11:25, donde dice, entonces Jehová descendió en la nube cuando puso sobre ellos el espíritu. Profetizaron, dice, cuando puso espíritu ellos, el espíritu profetizaron. Nos damos cuenta que estas posibilidades eran posibles, aunque no en la perfección como el Hijo. Cuando vemos nosotros aquí en Segunda de Reyes también 2:9 dice, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estas son como sombras que nos está mostrando la palabra del Señor a lo que iba a venir más después, cuando se iba a revelar más después en toda la plenitud en el Hijo. Esto es lo que nos estaba demostrando la palabra del Señor. Dios envió profetas antes, ¿verdad? Antes, pero hoy ya no necesitamos nosotros preocuparnos de los profetas, porque hoy ya ha enviado a su Hijo.
Por eso Hebreos capítulo 1 nos enseña que todo el Padre nos habla por medio del Hijo. Ya no necesitamos profetas para que vengan a hablarnos, sino que ya tenemos al Hijo que nos puede hablar por el Padre. Isaías 11:2 también nos enseña aquí el profeta Isaías y dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Todo iba a reposar sobre aquel que iba a venir. Esta era nomás una profecía, una sombra, algo que iba a venir y que ellos estaban esperando que se llenara. Pero ellos siguen esperando. Nosotros ya no necesitamos esperar porque ya se llenó en su Hijo Jesucristo. Porque dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud, esa palabra está fuerte, esa palabra plenitud. Porque cuando nosotros lo vemos en el griego, esa palabra es pleiroma en el griego, y eso significa en una totalidad. Estamos hablando porque de su plenitud, o sea, de su totalidad, en total fue Dios, el Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que Él vino aquí, como dijo Juan, que Él se manifestó, ¿verdad? Y vimos el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Estamos viendo nosotros aquí que ellos vieron toda la gloria de Dios. Aquí dice la Biblia en Juan 1:16, porque de su plenitud, esa palabra pleiroma en el griego significa toda la totalidad de Él. Dice aquí Isaías 11:3, también en el versículo: no juzgará según la vista de sus ojos. Yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Y estaba yo viendo que los profetas en el Antiguo Testamento fallaron. Fueron humanos, así como nosotros, fallaron. Pero el Hijo no falló cuando Él juzgó. Lo que el Padre juzgaba que estaba bien, el Hijo lo juzgaba igualmente. Y no era, hermanos, algo imperfecto, sino que era un juicio perfecto, el que podemos decir así, porque era Dios el que estaba juzgando por medio del Hijo, y el Hijo juzgaba por medio del Padre. Entonces es una igualdad, los dos juzgaban igual, los dos estaban unidos. Aquí Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia y fidelidad. El hombre es infiel, el hombre, los profetas en el Antiguo Testamento vemos las fallas que ellos tuvieron. Moisés él falló, también Samuel el profeta falló, dudaron, tuvieron flaquezas en sus vidas espirituales, pero Cristo no falló, Cristo cumplió. Él era Dios, Él fue fiel hasta ir hasta la cruz para salvarnos a nosotros. Pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y estudiamos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los profetas fallaron. Aún el más grande, Samuel, Eliseo, Elías, ellos todos fallaron como hombres, pero Jesucristo no falló. Dios reposó en Él, Él era Dios. Eso es lo que Juan nos quiere enseñar a nosotros para que nosotros podamos ver a Cristo. Pablo también en lo mismo habla también en Colosenses 1:19, donde dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo lo de Dios estaba en el Hijo, y todo lo que estaba en el Hijo estaba con Dios. Aquí es donde podemos ver esta relación que ellos tienen, que la Biblia nos enseña. Juan 1:16, como estaba leyendo, porque de su plenitud. Colosenses 1:19, donde dice: en Él habitase. Esa palabra habitase, katokeo, es vivir, ocupar. Vamos a suponer así, el Dios vivía en el Hijo, Él estaba en el Hijo, Él ocupaba el cuerpo del Hijo, estaba en Él. Cuando nosotros vemos esta palabra en Colosenses 1:19, en Él habitase, estamos hablando que toda la presencia de Dios habitaba en el Hijo. El Hijo se sujetó al Padre, ¿verdad? Y se hizo pobre o se hizo hombre, así como nosotros, se hizo siervo. Y no, hermanos, tomó el lugar como Dios aquí en la tierra, se hizo siervo y sirvió como siervo aquí en la tierra, pero al mismo tiempo Él era Dios. La Biblia nos enseña esto, ¿verdad? Que Dios Padre ocupó su cuerpo, habitaba en Él. Juan 3:34 dice: las palabras de Dios hablan. Entonces nosotros podemos tener la confianza de lo que salía de la boca de Jesús era
palabra de Dios. Las palabras de Dios habló Jesucristo porque Dios vivió en él. Dios ocupó ese cuerpo. Dios habitó allí donde estaba Jesús. Este es el testimonio de Juan el apóstol que le daba a la iglesia para que la iglesia creyera en Jesús y creyera que toda la plenitud del Padre estaba en el Hijo. Juan 5:26 también otra vez dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fijémonos bien que el Padre no vive de nadie, el Padre vive en Él mismo. El Padre tiene poder. Nosotros tenemos que vivir de algo, del agua, de la comida. Nosotros dependemos del oxígeno, nosotros dependemos de los alimentos, algunos dependemos de nuestras medicinas, ¿verdad? Todos dependemos del agua, pero Dios no depende de nadie. Dios existe en Él mismo, no necesita a nadie. Aquí el Hijo también nos demuestra que Él también tiene vida como el Padre. Él no depende de nada, Él es independiente. Nadie es independiente, solo Dios y el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros dependemos de ellos, ellos nos dieron vida, nosotros vivimos de lo aquí, de lo terrenal, vivimos del agua, vivimos de la comida, vivimos del oxígeno que podemos respirar, dependemos de eso. Quítenos el oxígeno y nos morimos. Quítenos el agua y no vamos a poder vivir por mucho tiempo. Quítenos la comida y no vamos a durar mucho tiempo. Quítenos la medicina que depende de nuestros cuerpos y no vamos a vivir. Pero aquí el Señor nos enseña en el capítulo 5 de Juan, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él depende de sí mismo, no depende de nadie. Juan 3:34 dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, cuando el Señor le dio su Espíritu era en totalidad, era una abundancia, era total. No es en total en nosotros porque nosotros no somos perfectos, pero en el Hijo Jesucristo, por eso es el unigénito, estaba toda la totalidad de Dios. El Hijo tiene de su plenitud, el Hijo tiene vida como el Padre. Esto es lo que nos está enseñando la Biblia aquí en este versículo 34. Nos enseña, ¿verdad?, que fue enviado. Y fue enviado con palabra del Padre. Y toda la plenitud del Padre vivía en Él, estaba en Él. Lo que el Hijo hablaba, podemos tener la seguridad de que era Dios el que nos está hablando. Por eso la iglesia escucha y se sujeta a la palabra de Dios, se sujeta a la palabra del Hijo. Nosotros somos la novia del novio. ¿Y el novio quién es? Es el Hijo. Él es el que nos salvó, Él es el que nos redimió con su sangre preciosa. Él es el que nos ha dado vida eterna. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo. Y esto es lo más precioso aquí. Cuando nosotros vemos aquí que el Padre amó al Hijo, por eso el Padre nos ama a nosotros los que tenemos el Hijo. Porque Él nos ama porque tenemos al Hijo. Él ama al Hijo y le ha dado todo al Hijo. Lo que nosotros podemos tener y lo que vamos a tener después en su gloria cuando estemos con Él es por el Hijo. Por eso nosotros le rendimos a Él toda la gloria. El Padre amó al Hijo y le dio todo al Hijo. Esto es lo que el versículo 35 nos va a enseñar. Después de ver que lo envió, le dio palabra, vemos que también el Padre lo amó al Hijo y le va a dar también todo al Hijo. El Padre hoy nos ama porque tenemos al Hijo. El Padre ve lo contrario fuera del Hijo. El que no está en el Hijo ve ira, ve castigo, ve juicio al final. Los que queremos escapar del juicio, de la ira, el castigo que venga, tenemos que estar en Cristo. Juan 5:20 dice, el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y los que estamos en el Hijo también debemos amarnos los unos a otros. Es una unidad. El Padre y el Hijo son uno, y el Hijo también pidió al Padre que también nosotros seamos uno también y que nos amemos los unos a los otros, y no con nuestro amor. Él dijo que se amen con el amor que tú me has dado, Padre, el amor que yo les he dado a ellos. Esa es la tarea que tenemos nosotros la iglesia. No es con nuestro amor. Si fuera con nuestro amor hubiera
diferentes niveles, pero tenemos que todos amarnos como el Padre nos ha amado. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Juan 5:21 dice, como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo. Aquí estamos viendo el poder, la igualdad. Padre y Hijo, los dos iguales, es una igualdad. Como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo. El Hijo demuestra que el Padre lo amó, el Padre demostró que amó al Hijo. El Padre levanta de los muertos igual, el Hijo también. Él levanta también los muertos. Es lo mismo, están en una unidad. Es lo que nos quiere mostrar. No hay división, no hay un diferente pensar. Lo que el Padre dice, el Hijo se sujeta a ello siempre. Esta es como el Hijo nos demuestra su total obediencia al Padre Celestial. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fíjense bien, es el mismo amor, el amor eterno, el amor agape. Esto es el amor que le demuestra el Hijo a los suyos. El Padre también es el amor que le demuestra al Hijo. Parece que hay un salmo en uno de los salmos dice el que ama al Hijo, ¿verdad? El Hijo lo va a amar, pero el que no ama al Hijo, el Hijo lo va a castigar, o el Padre está enojado con él. Tenemos que amar al Hijo, a Jesucristo, al Hijo, al Salvador. Por eso la Biblia siempre nos enseña que la Biblia está centrada solamente en Cristo. Aquí no hay otros caminos más, es un camino angosto. El Padre amó al Hijo y el Hijo amó a los que el Padre le dio. Esta es otra cosa que tenemos que también darnos cuenta. Esto es lo que el testimonio que Juan el Apóstol nos enseña, que nosotros fuimos dados al Hijo. Fue un regalo de Dios al Hijo. Entonces estaba escuchando yo un mensaje y salió esto de que nosotros somos regalos dados al Hijo por el Padre. Somos dones dados al Hijo por el Padre. El Padre le dio esto al Hijo. Y el Hijo va a dárselos para atrás al Padre. Los dos son uno. Somos del Padre y somos del Hijo. Y somos regalos de Él. Somos algo especial dados a Él. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Y luego más después en el versículo 23 dice así en el capítulo 17, y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos el mismo amor divino del Padre dado al Hijo y del Hijo dado a los que el Padre le ha dado. El versículo 26 de ese mismo capítulo 17 dice, y les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que me has amado esté en ellos. Otra vez, el amor que el Padre amó al Hijo, el amor que el Hijo le dio a la iglesia, el amor que la iglesia debe de amarse los unos a los otros con ese mismo amor. Nos dio a conocer el Hijo, el Padre, para que su amor después habite en nosotros. Su amor debe de habitar en nosotros. Si Dios está en nosotros, su amor debe de habitar también en nosotros. Esa palabra conocer es una palabra muy profunda porque no nomás es conocer, es una palabra en el griego, es norizo. Esa palabra norizo en el griego significa tener, trato. Esa es una palabra de tener trato. Es un trato que podemos tener ahora con el Padre. No es tanto conocerlo, pero es poder tratar con el Padre. Esto significa entonces de que antes no podíamos tratar con el Padre. El pecador no puede tratar con el Padre. El que no está en Cristo no tiene acceso al Padre. Esto es algo muy especial. El Padre solamente escucha a los suyos. Por eso nosotros podemos interceder, nosotros podemos orar. Dice, todo lo que pidieres en mi nombre, esto le dijo, no fue algo general que le dijo a todo el pueblo. Él le dijo esto solamente a sus discípulos. Cuando lo vemos en el contexto, Él les habló a ellos solamente. Le dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. No le dijo a todos en general, no fue el Señor predicando esto a todo el mundo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Aunque hoy en estos tiempos hay confusión, cuando vemos la Biblia, vemos que esto nomás fue para los discípulos y para la iglesia también. La iglesia, como nosotros, podemos usar el nombre de Jesús y pedir al Padre. Nadie puede acercarse al Padre, nadie puede tener un trato con el Padre si no es por medio del Hijo.
Hay muchas personas que se engañan ellos mismos, como la Biblia nos enseña, ¿verdad? Pablo nos enseña que ellos mismos se engañan pensando que ellos tienen trato con Dios. Pero si no es por medio de Jesucristo, la Biblia nos corrige rápidamente. Si quieres tener un trato con el Padre, tiene que ser por medio del Hijo solamente. Solamente por medio del Hijo. Es lo que la Biblia nos enseña. Juan es testigo de esto. Y creemos su testimonio, tenemos que creer su testimonio para poder seguir adelante. Este mismo versículo también dice que por lo que lo amó el Padre al Hijo, le ha dado todo también. El amor fue eterno. Y por eso nosotros también podemos heredar la gloria que el Padre le va a dar al Hijo por medio del Hijo. No es algo que nosotros vamos a poder heredar solos, que vamos a poder entrar al cielo. Esto ya cambia ya totalmente en la manera que pensamos. Pues yo pensaba que todos iban a heredar el cielo en sí mismo. Yo pensé que ellos iban a heredar al cielo y entrar al cielo sin Cristo. Pero ya cuando estoy leyendo la Biblia, como que la Biblia me enseña y me empieza a corregir de que no es fuera del Señor que vamos a poder heredar algo en el cielo. Tiene que ser en el Señor, en Cristo, para que podamos nosotros tener acceso a la gloria de Dios y poder también heredar algo del Padre. El versículo 35 dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. Fijémonos bien que todo el poder, toda la autoridad que Dios tuvo, se la dio al Hijo. Toda potestad, dice el Evangelio de Mateo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra, y es todo el poder, toda la potestad. Cuando damos cuenta de esto, nos fijamos bien que Dios es el que sostiene todo el universo. Si nos podemos pensar en esto, Dios sostiene todo el universo. Él creó los cielos y la tierra. Él creó todo lo que nosotros podemos ver. Juan también usa esto en el capítulo 1. Todo lo que vemos fue hecho por Él y lo que no vemos no fue hecho por Él. Todo lo que podemos ver fue hecho por el Señor. Todo, el universo, el planeta, la luna, el sol, todo lo que vemos. Y el Padre lo entregó al Hijo. ¿Por qué? Porque amó al Hijo. Y ahora nosotros nos damos cuenta que porque lo entregó al Hijo, nos lo entregará también a nosotros, la iglesia, a los que Él ama también, y los que ha elegido y que predestinó desde la eternidad. Fíjense qué precioso es esto, que nosotros podemos ver que Dios va a darnos después a todos los que Él ha elegido y predestinado toda la gloria que le pertenecía al Hijo, al primogénito, al unigénito, a las primicias que llama también el apóstol Pablo, que él fue las primicias de los primeros que resucitó de entre los muertos. Y si él resucitó, podemos tener la seguridad que nosotros también vamos a resucitar también con un cuerpo glorificado como el que él tuvo. Toda autoridad es dada al Hijo por el Padre. El Hijo hace solo la voluntad del Padre, es todo. Él en su perfección obedece al Padre. Él se sujetó al plan del Padre. Él vino aquí en obediencia al Padre para salvarnos a nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos nosotros mismos, no íbamos a poder. Todo lo que nosotros tenemos, la salvación es divina, es de Dios, Él nos sostiene. Nosotros no podemos sostener nuestra salvación. El hombre es infiel, somos infieles, yo soy infiel, yo le fallo a Dios, usted le va a fallar a Dios, un día le va a fallar a Dios si no le ha fallado. Todos le podemos fallar a Dios. Por eso Dios sostiene lo que nosotros tenemos, esta divina salvación. Dios la sostiene, Dios es el que nos lleva desde el inicio hasta su presencia. Del inicio hasta su presencia. Lo que el Padre ama, el Hijo ama igual. Lo que el Padre no ama, el Hijo tampoco ama. Por eso podemos fácilmente resumir algunas cosas en la Biblia cuando no se aclaran mucho, porque podemos ir al Antiguo Testamento y ver si a Dios le agradó. Si a Dios no le agradó, téngalo por seguro que al Hijo no le va a agradar, porque al Padre no le agradó. Esa es la igualdad que ellos llevan y que ustedes debemos de ver siempre, basándonos en el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan dice que el Padre y el Hijo son uno, los dos son iguales. El Hijo vino del Padre,
y el Padre envió al Hijo del mismo Espíritu, de lo mismo. Entonces, cuando usted ve ciertas cosas en el Antiguo Testamento que no están muy claras, podemos ir al Antiguo Testamento y verlo allí, y si desagrada al Padre, téngalo por seguro que va a desagradar también al Hijo. ¿Por qué? Yo digo esto por la razón de que los dos son uno, y todo lo que le agradó al Padre, el Hijo también le agradó. Todo lo que desagrada al Padre, desagrada al Hijo. Los que el Padre le dio al Hijo, el Hijo los acepta. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, este es el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y luego después nos enseña que hay una separación, pero luego después dice al final, y el Verbo era Dios. Entonces esto es lo que nosotros podemos creer y confiar, aunque hay algunos lugares que no lo creen así por sus Biblias que ellos reescribieron, que fabricaron ellos, ¿verdad? Y que hacen a Jesús menos. Esto no tiene ningún sentido, porque cuando vamos al Antiguo Testamento no va a tener ningún sentido, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios siempre ha estado en contra de adorar a otros dioses. ¿Cómo puede ser que Jesús haya sido otro Dios? No puede ser. Se va a contradecir el Antiguo Testamento, no puede. Todo tiene que ir en acuerdo, todo tiene que ir en lo mismo. Entonces, por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros llamamos la Trinidad, son igual. Los tres son iguales. En la misma esencia, en el mismo poder, los tres son iguales. Pero cada uno tiene su lugar, pero los tres son iguales. El Padre envió al Hijo, y el Hijo, ¿a quién envió? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros hoy aquí, con la iglesia que está ahorita aquí en la tierra. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el testimonio de Juan el apóstol. Este es el Evangelio según San Juan. Esto es lo que Juan vio cuando él caminó con el Señor. Y también podemos ver también el testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 15, donde Juan dice, Juan dio testimonio de él. Este es de quien yo decía, es antes de mí. Este es de quien yo decía, es antes de mí. Yo vine primero, pero él era antes de mí. ¿Qué es esto? Yo no entiendo esto. Muchas veces vamos a decir, ¿cómo que tú viniste primero y él vino y él era antes que tú? Bueno, él está hablando de que él estaba antes en la eternidad. El plan ya estaba hecho, pero Juan se había presentado primero como el precursor del Mesías. Él estaba presente primero y después vino el Mesías después. Juan estaba llenando solamente el llamado que él tenía para preparar el camino para el Mesías, y él vino primero, aunque él fue antes que él en la eternidad. Y para Juan, Juan no tocó el nacimiento, Juan no fue a la genealogía, Juan no fue al lugar donde él había nacido, Juan no fue a sus tiempos. Juan, en el capítulo 1, nosotros nos damos cuenta que él fue a la eternidad, y de ahí es donde viene el origen del Hijo de Dios. Este es el testimonio también de Nicodemo. Nicodemo también nos puede dejar un testimonio al lado del de Juan el apóstol en el versículo 1 del capítulo 1, y también al lado de Juan el Bautista en el capítulo 1 versículo 15. Podemos ver en el capítulo 3 versículo 2, aquí está el testimonio de Nicodemo, donde dice Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Aquí nos damos cuenta también que fue enviado, y aquí vemos el testimonio que Nicodemo da. Nicodemo habló esto, él fue enviado por el Sanedrín, por los fariseos, para ver quién era este que había ido al templo a limpiarlo, a purificarlo, a hacer todo lo que se hizo. Y todos estos señales que él había hecho allá también en Caná, cuando había convertido el agua en vino. Por eso él fue enviado, Nicodemo, y esto es lo que Nicodemo nos enseña en el versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Las señales fueron vistas, Juan el apóstol lo vio, Juan el Bautista lo vio, los discípulos también fueron testigos, también después
Nicodemo. Y aquí vemos hoy también que Jesús también da testimonio, donde dice en el capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y vamos a ver esto a través de todo este evangelio de Juan, cómo el testimonio sigue. El testimonio empieza, ¿verdad?, con Juan el apóstol, después Juan el Bautista, después los discípulos, cuando los discípulos siguen al Señor, después vemos a Nicodemo, después también vemos que la Biblia nos va a enseñar también en el evangelio de Juan, que los señales que él hizo testificaban de que él había venido del Padre. Dice por eso aquí en el versículo 13 del capítulo 3 de Juan, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién ha subido al cielo? Nadie ha subido al cielo. Como el Hijo, nadie ha subido. Aquí nos damos cuenta nosotros que el Hijo fue el único que descendió del cielo y que iba otra vez a regresar a la diestra del Padre. Su carne fue de aquí, de nosotros. Fue humano como nosotros y 100% humano para poder representarnos a nosotros. Él se cansó, él tuvo hambre, él sintió tristeza como usted, él sintió la tentación, mas no cayó en tentación, él fue tentado. A veces algunos entran a ver esto de que el Señor no fue tentado por dentro como nosotros somos llevados por las concupiscencias surgen de adentro del hombre, de nuestras pasiones carnales. El Señor no fue tentado así en esa forma, porque Él fue santo en espíritu y también en carne, pero fue tentado por fuera. El enemigo vino y lo tentó por fuera, por medio de convertir las piedras en pan o tirarse de lo más alto del penáculo del templo para abajo, para demostrar el cuidado del Señor, o para doblar sus rodillas y adorarlo a Él como el Dios de este mundo, y Él iba a darle todas las riquezas. El Señor ya sabía esto, fue tentado por afuera, pero no fue tentado por adentro, como nosotros que somos tentados por nuestras concupiscencias que surgen de nosotros por dentro de nuestras pasiones. Eso es lo que el apóstol nos enseña, que nosotros somos llevados por nuestras concupiscencias, que son las pasiones que tenemos en la carne, la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene, su espíritu fue de arriba, su espíritu fue eterno, su espíritu da vida. Estas son tres cosas muy especiales. Su espíritu fue de arriba, su espíritu fue eterno y su espíritu da vida, es dador de vida. El que cree en Él, Él le da vida. Cristo Jesús, si creemos en Él y lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos va a dar vida. Él vino de arriba, Él es como el Padre da vida, el Hijo da vida. El Padre es el dador de la vida, Él es la luz del mundo, Dios es luz, Él fue la luz del hombre, la vida del hombre, la luz fue el principio, no las tinieblas. Porque la Biblia nos enseña que antes que hubiera sido todo, Dios ya existía, y la Biblia nos enseña también que Dios es luz. Y esto a veces nos cuesta poder entenderlo, porque dice la Biblia en Génesis 1:1, sea la luz, pero la luz no existía aquí, pero la luz ya existía en Dios. Y las tinieblas quisieron tomar ventaja, pero no pudieron prevalecer contra Él. Y dice que la luz resplandeció, o sea, la gloria del Señor. Dios es luz, el Hijo es luz, y la luz es la vida de los hombres. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Eso es lo más precioso que podemos ver nosotros aquí, que el que vino de arriba, como el Padre es sobre todos, el Hijo también es sobre todos. Dios envió a su Hijo, y el Hijo habló palabra del Padre, y los dos son iguales. Aquí no vemos apóstoles, aquí no vemos que se comparten autoridades, aquí no vemos tampoco a la madre, a la maternidad de la madre de Jesús, tampoco aquí al lado en la Biblia nunca nos enseña esto. Aquí no vemos ángeles tampoco que están compartiendo la gloria con el Hijo. Aquí solamente vemos al Hijo y al Padre con esta autoridad que es sobre todos y que vino de arriba hacia nosotros aquí en la tierra. Dios es creador, el Hijo es creador. Dios es luz, el Hijo es luz. Dios da vida, es igual con el Hijo.
El Hijo da vida, el Hijo es vida y el Hijo da luz también. El Hijo tiene toda la plenitud del Padre, como estábamos viendo la vez pasada en este otro versículo. Tiene toda su plenitud. El Padre lo envió aquí a la tierra. Y esto es lo más precioso que nosotros podemos tener en nuestros corazones para totalmente depender solamente en el Hijo. Aquí nos enseña a nosotros que no hay otro en que necesitamos ir a buscar una ayuda. Si es el Hijo nos ayudará. Si hay alguien que podemos buscar que nos pueda dar la salvación, de seguro es el Hijo, porque el Hijo es enviado por el Padre tiene vida, el Hijo tiene vida y el Hijo da vida a los que el Padre le dio al Hijo. El Padre le dio al Hijo la iglesia. Somos un regalo para el Hijo. Los que somos la iglesia somos un regalo. Usted es un regalo de Dios al Hijo para estar con Él por toda la eternidad. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Los que hemos creído, como hoy en esta mañana, los que estamos aquí hoy presentes, tenemos vida eterna y podemos confiar en ello porque hemos creído en Él. El que cree tiene vida y le dio potestad también sobre la muerte por la vida. La vida que tenemos es eterna y la eternidad es la potestad sobre la muerte. El que no cree no tiene vida porque no tiene la potestad sobre la muerte. La vida es la potestad sobre la muerte. Si no tenemos vida, la vida del Hijo, no vamos a poder tener potestad sobre la muerte cuando venga la muerte eterna. Todo va a caer sobre nosotros. Todo va a venir sobre nosotros el que no cree. El que no cree, la muerte se adueña de él porque no tiene al Hijo, no tiene la vida. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan. Vida eterna prometió el Hijo. Vida eterna prometió el Hijo por el Padre. Pues es Juan 3:15. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree, otra vez vemos la palabra cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el poder, la fe, lo que nos da el Señor. Pablo nos enseña en Efesios que estábamos muertos en pecados y que Él es el que vino a darnos vida. Aquí nos enseña también en este capítulo 3 que si no nacemos de lo alto no vamos a poder ver, no vamos a poder entrar. Todo es divino, todo es de origen divino, eterno, nada es de nosotros. El que verdaderamente es salvo es de origen divino, nada es de nosotros, no es algo que nosotros hemos hecho, no es algo que nosotros hayamos escogido por nuestra propia naturaleza caída, pecaminosa, sino que esto es divino. Dios nos escogió a nosotros, Él nos ha salvado, Él nos ha dado su Espíritu, Él nos ha dado vida eterna, todo es de Dios. Por eso si usted es un creyente verdadero y usted ha creído en el Señor, no hay necesidad de preocuparse de nada. Hay algunos que dicen, sí hay que preocuparse. ¿Por qué? Si es todo lo que Dios sostiene todo. Nadie se está preocupando si hoy va a dar vuelta al mundo. Nadie se está preocupando si el sol va a brillar, porque todo eso es de Dios. Así también es la salvación. Cuando Dios te ha salvado, en verdad, tú no necesitas preocuparte de eso, porque es una obra que Dios está haciendo en tu vida. Lo que nos queda nomás es leer lo que dice la palabra del Señor, entender las instrucciones y seguir adelante. Al contraste del que cree que tiene que preocuparse por su salvación, pues cuidado, vale más que estés en la iglesia y hay de ti si le fallas, porque si le fallaste quizás ya perdiste tu salvación. O el que cree que si no tiene comunión con el Padre ya perdió su salvación. Bueno, nosotros tenemos comunión con el Padre porque amamos tener comunión con el Padre. Todo el que es verdaderamente un verdadero hijo ama tener comunión con el Padre. El que es un verdadero hijo, aunque a veces el pecado nos apena, ¿verdad? Y es quizás a veces cuando pecamos, a veces nos apenamos y no queremos platicar con el Padre porque sabemos que hemos pecado, pero aún así todavía después se restaura eso y regresamos a tener comunión con el Padre porque amamos al Padre, porque somos el Padre. Los que somos hijos de Él queremos tener comunión con Él. Los que no son hijos de Él, pues claro, no quieren tener comunión con Él, no les interesa porque Dios no los ha iluminado, Dios no los ha llamado. Los que no son llamados no pueden, no podemos.
Y yo cuando no era salvo, yo no tenía ningún interés en las cosas de Dios. Yo no quería orar, yo no quería venir a la iglesia, yo no quería saber nada de lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero cuando el Señor me llamó, fíjese cómo cambió todo. Y yo hasta me admiro de lo que Dios me ha dado amar. Porque es Él el que lo hace. El amar el estudio, el amar leer la palabra de Dios, el amar su presencia, el amar orar, ¿verdad? El tener comunión con Él. Todas estas cosas yo me admiro porque no había yo nacido con esos intereses hasta que Él me salvó. Y ese es lo que el Señor hace con los que son salvos. Amamos tener comunión con Él, aunque no dependemos de la comunión. Bueno, si no oré ahora, no pude tener la oportunidad de orar. Dios, perdóname, ¿verdad? No tuve la oportunidad, pero eso no significa que ya perdí mi salvación. Y si no vengo a la iglesia ahora, no pude venir a la iglesia ayer, eso no significa que ya perdí mi salvación, como algunos lo creen. Hay muchos cristianos que creen eso y dicen, si no están en la iglesia, ya perdieron su salvación. Si no leen la Biblia, ya perdieron su salvación. ¿Por qué creen ellos así? Porque ellos están sosteniendo su salvación. Ellos creen que ellos son los que sostienen su salvación y no Dios. Cuando es Dios, tú no te preocupas, tú vives como un hijo. Yo sé cómo debo de vivir como un hijo. Debo vivir en obediencia, debo de vivir en comunión. Me gusta adorarlo, me gusta estar en su casa. Amo a los hermanos porque tenemos el mismo espíritu y todos podemos tener una cosa en comunión. Los hijos aman a los hijos. La iglesia se ama porque es el amor de Dios. Tenemos que amarnos. No puede surgir odio. Porque la cosa es, como dijo Juan el apóstol en una de las epístolas, que si nos odiamos no tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos que amarnos, tenemos que apreciarnos, tenemos que, hermanos, sentir lo mismo, el amor agape que surge y que está fluyendo en nosotros. Todo aquel que, hermanos, esto nos enseña en el versículo 16, capítulo 3, porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que en verdad cree y que en verdad es nacido de arriba, de Dios tendrá vida. Juan 3:36, pero el que rehúsa creer, este es el contraste, el que cree y el que rehúsa creer. Aquí está el contraste de la vida, la muerte. Es un contraste, como la luz, las tinieblas, arriba, lo terrenal. Son contrastes que nos enseña la Biblia. La Biblia siempre, amados, nunca nos enseña un lugar en medio. No vayamos a ir con una doctrina que había antes, ¿verdad? Hay un purgatorio, un lugar donde está en medio, como este hombre Tasso, ¿verdad? Que fue hace siglos atrás predicándoles y engañando a toda la gente que había un purgatorio, un lugar donde ellos tenían ahí esas almas y que si ellos daban una cierta ofrenda, esa alma iba a subir al cielo, ¿verdad? Por medio de esa ofrenda. No hay lugares en medio, amados. La Biblia nos enseña que nomás hay una luz, hay luz y hay tinieblas, hay gloria y hay castigo. Hay un Dios y hay un enemigo, el adversario, que ni es igual a Dios, es nomás un ángel caído, pero que anda engañando a la creación. No es ni un Dios, es un ángel caído. Dios es Dios omnipotente, Él es creador. El diablo es un engañador, Él no es creador. El diablo no es un creador, Él no ha creado nada. Él nomás anda engañando a la gente. Y la cosa más grande, cómo engaña, es que Él es un ángel de luz. Es un ángel de luz. Es como un ángel. Que los ángeles los pintan tan preciosos, con ojos azules, ojos verdes, pelo, ¿verdad? Güero y blancos y bonitos, simpáticos, ¿verdad? Esos ángeles de luz que pintan a veces en algunos de los cuadros. Pues así anda el enemigo, de esa forma, como un ángel de luz, engañando a muchos que no saben discernir. Los anda engañando con falsas doctrinas, los anda engañando a no creer en Dios. Les hace sentir cosas bonitas para que ellos se desvíen y no crean la verdad. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Este es el creyente, este no es el mundo, este no es el que está fuera el que está fuera en el mundo. El versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es
del enemigo. Por eso nosotros, yo digo, tenemos algo en común. La iglesia se ama los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Ya conociéndonos, nos amamos los unos a los otros, nos estimamos. Si es hermano, el que es hermano es de Dios igual. El que no es y no practica lo que nosotros practicamos, no es. Los que no están practicando nuestra fe, los que no practican lo que nosotros creemos, no son hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos los que estamos en Cristo, los que hemos practicado lo que el Señor nos ha enseñado. Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. Ahora aquí Juan nos enseña que el testimonio que tenemos ahora nosotros es la vida eterna. El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquí está el testimonio donde se confirma. Porque yo sé que ustedes van a decir, bueno, pues ¿cómo se puede confirmar que uno tiene vida eterna, verdad? ¿Cómo puedo saber qué es el señal? El señal es el que tienes el Hijo. Si tienes el Hijo, tienes vida eterna. Y ese es el testimonio que tienes, ¿qué? Dios. Que tienes a Dios. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Y ese es el testimonio que nos da Dios de que tenemos vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna, no tiene a Dios. No está escrito su nombre en el libro de la vida. Pero si el Señor lo ha tocado, si el Señor lo ha movido, Él puede creer en Él y puede Él también entrar también en este redil. El que tiene el Hijo tiene vida. Y esto es lo que hoy lo que vimos hoy en este precioso capítulo 13, cuando nosotros estudiamos esto. El que de arriba viene es sobre todos, dice el versículo 31. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto es a su Hijo, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de su Hijo. No le dio una porción, no le dio una partecita. Dice, mira hijo, tienes nomás una parte para irte al mundo, y ve al mundo y ve con los 12 y demuéstrales una parte nomás de mi gloria. No, Él cuando vino aquí a la tierra, Él vino con todo Dios. Entonces esto es algo muy interesante porque el Hijo pudiera habernos mostrado otras cosas más grandes que lo que la Biblia nos enseña. Cuando Él le dijo a Pedro, parece fue antes de que lo llevaran ante el Sanedrín, y le dijo, Pedro, ¿no sabes tú que yo puedo ordenar que vengan no sé cuántas legiones del cielo? Ese era el poder que Él tenía. Aquí estamos viendo que toda la potestad de Dios Él la tenía, estando aún aquí como Hijo de Dios en la carne. No era una porción solamente de Dios, era toda la totalidad de Él. Cuando dice la Biblia que Él caminó en el mar, estamos viendo esto que es verdad, porque Él caminó como Dios en el mar. Cuando Él, hermanos, cuando Él declaró paz, cuando había una tormenta y todo se apaciguó, ahí es donde vemos otra vez la totalidad de Dios, que Dios es el único que puede calmar tormentas así en esa forma. Cuando Pedro dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Aquí en este versículo podemos ver la confirmación en el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, le dio toda la plenitud. Habitó Dios en él en totalidad, no una parte, no una porción, no como con nosotros, que nosotros tenemos a Dios, pero en una parte nomás, sino que en Él fue todo. Entonces, si no se reveló en totalidad en ellos y resplandeció como una luz aquí entre ellos, fue porque Él se sujetó al Padre, se sujetó a su plan, pero hubo tiempos donde Él se quitó el velo y demostró su gloria, como cuando subieron al monte y estuvieron ahí los discípulos con Él y platicó con Moisés y Elías. Dice la Biblia, ¿verdad?, que se resplandeció su gloria ahí, que vieron y que oyeron una voz del cielo decir, este es mi Hijo amado, en Él creer.
obedecerle a Él. Y dice la Biblia después en el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y aquí esto también confirma lo que dice Mateo, donde después ya se está despidiendo de sus discípulos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Todo lo que pidieres en mi nombre será dado. Aquí vemos toda la potestad, el Hijo nos ha dado. Queremos esta potestad, dicen algunos. ¿Cómo la podemos obtener? Bueno, eso está en el Hijo. Y dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Aquí es el que no ha nacido de arriba, aquí es el que no, hermanos, ha nacido todavía de arriba, que no puede verlo. Y aquí nos enseña algo tan fácil que podemos entender. Y dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene sentido porque cuando vamos al capítulo, a este mismo capítulo, y nos enseña en el versículo 16, si usted puede ir ahí conmigo en su Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque acá, en el último versículo, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree que la ira de Dios está sobre él. No hay neutral, hermanos. No hay un lugar de amor, ira y neutral. Estás en el amor de Dios, Dios te ama, las bendiciones de Dios están sobre ti, porque Dios te ha enviado bendición. O estás en el otro lugar, la ira de Dios está sobre ti. No hay dos, no hay tres, cuatro lugares. La Biblia es muy fácil, el santificado y el pecador, el justo y el injusto, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Con Dios nomás hay dos caminos, no hay mucho de qué confundirnos. Entonces el que no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y es visible a veces como también a veces no es visible, pero la ira de Dios está sobre él. A veces yo digo esto, a veces las bendiciones que vienen sobre los impíos pueden servir como maldiciones, porque el impío mismo se engaña al mismo pensando de que Dios está contento con él, y como somos sin la ayuda de Dios, que Dios nos tenga misericordia, porque Dios es el que nos atrae a Él. Y si no somos atraídos a Dios, pensamos muchas de las veces, bueno, pues estas bendiciones me van bien, ¿verdad? Le llaman, ya el mundo ya llama todas las cosas que tienen ellos son bendiciones. ¿Cómo estás? Bendecido. Es un engaño del mundo, es un engaño que ellos están usando nuestro vocabulario, diciendo que ellos están bendecidos por Dios, y cuando es un engaño grande, hacerlos pensar a ellos que están bien. Porque al momento que el pecador piensa que está bien, está progresando, tiene esto, tiene el otro, ¿qué pasa? Dice, mira, Dios está contento conmigo. Normalmente nosotros pensamos que los que está Dios enojado con ellos les va mal, como Job. Job es uno de ellos. Cuando vamos a la Biblia, Job, hoy en día Job no iba a caber en este lugar. Vemos a Job enfermo, que su familia perdió, ¿verdad? Sus hijos perdieron su vida, perdió todas sus ganancias, estaba en un estado muy triste. Íbamos a decir rápidamente nosotros, Job, Dios está muy enojado contigo, Job. ¿Por qué? Porque te está yendo muy mal en tu vida, ¿verdad? Así es como nosotros íbamos a verlo hoy, pero esto es un peligro. La Biblia nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado. La bendición de Dios no es en las posesiones. La bendición de Dios viene y surge y es espiritual. Si yo tengo un poquito, eso no significa que no estoy bendecido. Si soy pobre, no significa que no estoy bendecido. Puedo tener mucho, tener ganancias, tener mansiones, tener carros, tener cuentas de banco, tener aseguranza, tener todo eso y estar en el infierno ya. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, y este es el más grande engaño que hay hoy en estos días, más hoy en estos días que se está predicando un evangelio de la prosperidad, prometiéndole prosperidad a todos, prometiéndole prosperidad. ¿Y quién no quiere la prosperidad? Pero es un engaño, amados, porque nos hace acercarnos a Dios solamente por las posesiones, y Dios no quiere eso. Estamos nomás diciendo, a ver, hazte un lado, Señor, dame lo que está allá. Yo quiero lo que está allá. Y bueno, Dios va a decir, ok, bien, te lo voy a dar, pero te puede ir mal. Por eso muchas veces gracias le doy al Señor que no me ha dado mucho, pero tampoco no me ha dejado también el Señor. Dios ha proveído. No me ha dado mucho, no soy
¿verdad? Esto ni lo otro, ni puedo decir muchas cosas, pero bueno, Dios me ha sostenido hasta la fecha, me ha ayudado y todo redunda para lo mejor. Y eso es lo que nosotros debemos de estar contentos. Hasta ahorita Dios no nos ha fallado, siempre Dios ha proveído. Al contraste de los otros, que dicen que si no tienen posesiones, Dios está enojado contigo, y luego hasta empiezan a manipular a la gente, a hacerlos pensar otras cosas. Estos son los peligros. Cuando yo regreso otra vez para atrás, como le digo a la palabra del Señor, muchas veces digo, gracias Señor que no me has dado mucho para que no me olvide de ti, como dice tu palabra. Cuando Dios nos da mucho, yo tiendo a olvidarme del Señor, me olvido del Señor. El brillo del dinero, el brillo de las cosas, el brillo, las posesiones me hacen olvidarme del Señor. Bueno, Dios está contento conmigo, pero cuando estoy pobre, estoy quebrantado, necesito del Señor, cada día lo busco al Señor y esa es la forma que Dios me mantiene siempre. A veces aún hasta las enfermedades para los justos les sirve para tenerlos cerca, porque cuando Dios les da salud, les da riqueza, les da todas estas cosas, se alejan y se pierden ellos mismos porque son engañados. La Biblia nos dice que aún hasta los elegidos iban a ser engañados, aún hasta los escogidos iban a ser engañados. Pablo le dijo, hermanos, no se engañen a sí mismos, chequéense, porque puede ser que estemos en error. Este es uno de los más grandes peligros, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en estos días, en lo que escuchamos, lo que vemos, estamos teniendo que tener mucho cuidado, porque hay mucho peligro hoy en estos tiempos, y más aquí en esta nación, esta nación próspera, donde muchos vienen a prosperar, venimos todos a prosperar. Yo me trajeron aquí para prosperar, esa era la meta, de prosperar, de tener, de cumplir, de llenar esos sueños que yo tenía, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi familia, todas esas cosas, y eso es lo primero, y nos olvidamos después del Señor. No debemos olvidarnos del Señor nunca. Vamos a ponernos en pie, amados, en esta mañana. Y con esto vamos a concluir con este capítulo 3 y vamos a estar en la semana que viene entrando en el capítulo 4 y vamos a ir a Samaria con la mujer de Samaria y vamos a ver algunas cosas allá muy preciosas. Pero hoy en esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha enviado a su Hijo y porque Él nos ha dado vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios. Si no se lo hemos dado, vamos a darle gracias a Dios específicamente porque envió a su Hijo. Vamos a apreciar hoy, esta mañana, nuestra salvación y darle gracias al Señor por ella. Gracias, Padre, te damos hoy en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos, Señor. Porque sabemos que si hubiera sido de nosotros, Señor, escogerte a ti, no te hubiéramos escogido. Estuviéramos todavía perdidos, Señor, destituidos de tu gloria. Si esto hubiera sido de mi decisión de escogerte a ti, Señor, yo sé que por el pecado que había en mí, Señor, yo hubiera seguido en lo que yo hubiera pensado que estaba bien. Pero cuando tú me salvaste, me redimiste y me enseñaste tu palabra, te doy muchas gracias, Padre. Esto a veces hace que uno se sienta orgulloso, Señor, de que uno es salvo, Señor. Esto lo hace a uno sentirse bien, Señor, que su nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias porque nos diste tu Espíritu Santo, que son las arras, Señor, que tenemos hasta que tú vengas, Señor. Gracias te damos por la vida eterna que tenemos hoy, Señor, también. Por la vida eterna que nos enseña tu palabra que nos has dado. Gracias, Señor, que tu palabra nos enseñe también temerte, tener reverencia a tu palabra. Es lo que se ha olvidado hoy en estos días, la reverencia, Señor, a tu palabra, la reverencia que le debemos de tener a Dios. No es algo del pasado, es algo que la Biblia siempre ha enseñado y que no ha salido de la moda, de tener reverencia a la palabra del Señor, de temer a Dios, de, Señor, tener cuidado de lo que dice tu palabra, Señor, y practicarlo, Señor. Te damos gracias, Padre, que tú enviaste a tu Hijo, Señor, y que somos ahora salvos y estamos, Señor, ahorita en tu presencia. Somos de la luz, porque tú eres la luz, Señor. Nos has sacado de las tinieblas a tu maravillosa luz, donde podemos tener vida y poder ser ahora herederos en Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos. Gracias que somos tus dones que le diste al Hijo. Somos regalos que tú le has dado a tu Hijo.
para que nosotros podamos estar un día contigo, Señor. Gracias que tú eres el que nos sostienes. Señor, de aquí en adelante no hay necesidad de preocuparnos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir salvo? Soy salvo si soy en verdad creyente. Si soy en verdad creyente, soy salvo y puedo descansar que la divina poderosa mano de Dios me sostiene y me sostendrá hasta el final. Lo que el Señor ha puesto en las manos del Hijo, nadie se lo puede arrebatar. Es de Él y se quedará allí hasta que esté en la gloria con el Señor. Esa es la seguridad que tenemos hoy, Señor, porque si fuera de nosotros, Padre, mañana quizás te voy a fallar, Señor, mañana quizás no voy a hacer lo que te agrada, pero eso no significa que no soy tu hijo, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy por la salvación. Ayúdanos a vivir como tus hijos, ayúdanos a conducirnos como tus hijos, aunque somos faltistas. Yo soy faltista, Señor. Yo te fallo, Señor, pero gracias te doy por tu santa gracia y gracias te doy por tu misericordia, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la comida, gracias por el pan, gracias por el agua, gracias por la ropa que podemos tener. Gracias por mis hermanos, que puedo tener amigos, hermanos en Cristo que están aquí en esta iglesia. Y gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor, hoy en esta mañana. Señor, no te olvides de nuestras peticiones, Padre. Yo sé que tú nunca te olvidas de nada. Tú eres soberano y sabes todo, Señor. Te pido, Señor, por nuestras necesidades, Señor, te pedimos por ellas, Señor Padre, que se haga tu bendita voluntad. Esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos en este momento, Señor. Si hay alguien hoy, Señor, que también necesita salud en su cuerpo, Señor, que está necesitado de salud, Señor, te pido que tú lo toques en esta mañana también, Padre. Si hay alguien en esta mañana, Señor, que está necesitado de salud, que se halla en tu voluntad, Señor, de que tú toques esta alma, Señor. Tócalo, sánalo, Señor. Señor, todo redunda para lo mejor, Señor. A veces cuando estamos enfermos aún nos acercamos más a ti, Señor, y vemos tu gloria en la enfermedad, Señor. Gracias te doy, Señor, por eso, Padre. Gracias. Pero si se halla en tu voluntad, toca, sana, Señor, esa alma en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra y tu espíritu. Gracias, Señor. Amén. Amén.